Es un momento en el cual ese personaje es un político americano que viene a ofrecerle a Waldo una oportunidad de convertirse en un verdadero político. ¿Por qué? Porque no tiene trapos sucios, porque simplemente es un mensajero que puede canalizar prácticamente cualquier mensaje, porque está en todos lados, y porque básicamente es un equipo de personas los que están detrás de él, pero las personas son intercambiables. El personaje siempre se mantiene, y esa es una de sus principales potencias. Y bueno, creo que con esa idea podemos irnos. Muchas gracias. Sí, y bueno, entonces ahora hemos visto qué es la industria cultural y más o menos qué son los personajes virtuales. Ahora me gustaría que veamos el capítulo de Waldo en específico para ejemplificar por medio de unas 5 características de Waldo cómo en él se manifiesta, se muestra la relación que existe entre la industria cultural y la posibilidad de personajes virtuales que tenemos hoy en día. Un súper breve resumen de más o menos qué viene el capítulo de Waldo. Durante todo el capítulo vamos a ver la evolución de Waldo en relación a la evolución de los debates políticos de las elecciones, de los personajes de Leon Monroe, de Gwendolyn y de James. Waldo empieza por ser una especie de sketch que busca mofarse de personas y tener un público al que entretener, y se termina por convertir en un ser que perseguía a políticos en la calle, como empezamos a ver con Giancarlo, desde una camioneta, para luego terminar convirtiéndose en un ser que es capaz de postular al Parlamento, al igual que los 2 políticos de los que originalmente se mofaba, y finalmente convertirse en esta especie de ente, de ser, de personalidad, de dibujo animado, que en vista de su poder frente al público, en vista de su capacidad de convencer, de tener la razón en frente a los demás, está en todo el planeta. Esa evolución es la que vamos a ver, ¿no? Y por medio de estas 5 características. Entonces, la primera es que Waldo existe por medio de una pantalla, y ese existir por medio de una pantalla es lo que le permite ser quien es, ¿no? Waldo puede mofarse de todo el mundo, Waldo, y lo hace en el capítulo. En la escena que en un momento voy a explicar, se está mofando de Leon Monroe, que es el personaje de la derecha, ¿no? Los personajes virtuales existen por medio de una pantalla, gracias a una pantalla, como vemos ahí también, y son seres en una narrativa que pueden ir, sin embargo, más allá de los límites de un personaje común. Un personaje común tenía los límites de no tener espacio-temporalidad, pero como vimos, los personajes virtuales, dadas sus características de virtualidad y de las tecnologías contemporáneas, empiezan a tener presencia, al igual que como otra persona tiene presencia. Empiezan a darnos sensaciones, al igual como una persona enfrente de nosotros nos da sensaciones y nos hace sentir que es real. En ese sentido, Waldo empieza a desmoronar una diferencia que existía antes de los personajes virtuales, entre lo real y lo virtual. En el capítulo que ven, en la escena que ven en la diapositiva, lo que sucede es que Waldo, como parte de un sketch de TV, hace una entrevista a modo de burla a Leon Monroe, un político que busca postular al Parlamento. Entonces constantemente se burla de él, le hace preguntas bastante ofensivas en realidad, como por ejemplo, golpeas a personas, y cuando Leon Monroe le responde, no, yo no golpeo a personas, entonces le dice, ¿qué? ¿Yo soy miedoso entonces? ¿Cómo no golpeo a personas? O sea, son cuestiones que normalmente una persona normal no podría dar, que podría decir, pero que debido a su naturaleza, Waldo sí puede. Lo mismo sucede en la siguiente escena que quería ejemplificar, que quería usar como ejemplo. Waldo acosa a Monroe
Monroe está en un evento de caridad, como los que hacen tantos políticos. Está saliendo de, si mal no recuerdo, ayudar a madres en lactancia. Igual está afuera gritoneándole: Monroe, hazme caso, porque me estás ignorando, por medio de una camioneta, ¿no? Le grita en medio de la calle, así que la gente le preste atención a él para luego pedirle cosas a Monroe. Entonces todo esto nos muestra cómo Waldo es un personaje virtual, ¿no? Que existe en una pantalla, pero que también tiene una presencia, que puede ir un poquito más allá de esa limitación espacio-temporal que tenían los personajes comunes, y que eso le permite transportarse de pantalla en pantalla a donde él desee. Esa virtualización se combina con una de las características de la industria cultural que María José nos estaba mostrando, que es que Waldo, como vimos inicialmente, es parte de un sketch, es parte de la cultura del entretenimiento, de ser simplificado. Es una caricatura nada más al final de cuentas. Y en esa relación entre ser una caricatura, ser un ser simplificado, entre ser un ser virtual al mismo tiempo, es lo que le permite hacer las cosas que hace, como por ejemplo burlarse de una persona sin tener represalias o acosarla. Y eso nos lleva a una segunda característica de Waldo, que es que Waldo es un producto y depende de un programa y de un presupuesto. También habíamos visto que Waldo forma parte de una cadena de producción. ¿Qué quiero decir con esto? En la escena que están viendo al frente vemos al Jack, el productor, el dueño de la empresa, sujeto de la empresa, del canal de televisión, conversando con Jamie sobre la posibilidad de hacer un programa de televisión específicamente para Waldo, que es la escena que vemos al costado de un equipo entero conversando. Waldo también depende de una producción, de una industria, de un equipo que está detrás de él y que lo crea como tal, que lo crea como personaje virtual. Por ejemplo, en esta segunda escena también es donde ya se hace casi por completo evidente su situación de personaje creado, dado una industria, porque vemos una escena en la que a Jamie, Jack de nuevo, le está ofreciendo una entrevista en un programa político importante, y Jamie está asustado porque dice: no soy un político, yo no sé responder esa clase de preguntas, yo nada más era la persona que hacía la voz de Waldo y que daba chistes obscenos. Y le dice: no te preocupes, porque tienes una productora, que es la chica que está al costado, y tienes todo un equipo detrás, y nosotros te vamos a dar información googleada instantáneamente, vamos a tener unas 20 personas detrás de ti que te van a decir qué cosa tienes que decir en caso de que no sepas qué cosa tienes que decir. Entonces Waldo tiene esa capacidad. Waldo, por medio de la voz de Jamie, es un producto, es un personaje, claro, pero es un personaje que forma parte de un sistema de producción. Waldo, como producto de masas, forma parte de una cadena de producción y no es necesariamente independiente de ella, de hecho es bastante dependiente de ella. Sin el equipo de producción y sin el canal, Waldo no existe. Y esto nos lleva a una tercera característica, que es que Waldo es más real que tú, porque entiendes lo que está detrás de él. Hasta ahora hemos visto cómo Waldo forma parte de la cultura del entretenimiento, de la cultura de masas, que es un personaje virtual y que eso le permite tener mucho más presencia o igual presencia que cualquiera de nosotros, al final de cuentas, ¿no? Pero Waldo no solamente se queda en ese nivel, sino que puede ir un poquito más arriba que eso, y puede llegar a empezar a diluir la diferencia, y ya no solamente de parecerse a nosotros, sino diluir la diferencia entre un personaje virtual como tal, entre un ser creado, una narrativa, y entre nosotros, entre personas que entendemos por medio de narrativas pero que tienen presencia. Y esto se ejemplifica perfectamente en la escena que tenemos al frente. En esta escena lo que sucede es que se está haciendo una entrevista a todos los candidatos al mismo tiempo, incluyendo Waldo.
¿no? Y Leo Monroe le increpa a Waldo que banaliza el debate, que solamente está haciendo chistes, que está haciendo la postulación al Parlamento un chiste general del público, ¿no? Y que en realidad Waldo no es más que Jamie, un comediante, y lo empieza a insultar, ¿no? Le dice: tú eres un fracasado, solamente dependes de un dibujito animado, y Jamie se queda callado un momento, ¿no? Se molesta realmente porque está cuestionándolo por completo, pero luego te da la impresión de que toma poder Waldo, porque Jamie empieza a actuar no desde Jamie, que es a quien han atacado en ese momento y en ese debate, sino desde Waldo. Jamie le dice, y empieza a decirle las cosas tal y como son los políticos. Le dice: tú eres un chiste, tú eres menos humano de lo que yo soy, y yo soy un oso azul. Yo soy un oso azul que se puede sacar la cabeza en cualquier momento, pues. Y la gente entiende eso, la gente entiende y responde favorablemente en el capítulo. E incluso una de las candidatas, asustada porque estaba haciendo caso a Waldo, le increpa, y Waldo le responde que esa política no es más que una farsa, porque simplemente busca postular para ganar puntos en su carrera como política. La chica del costado, en realidad en la historia nos cuentan que no buscaba en ningún momento ganar la candidatura, sino que simplemente estaba buscando hacer carrera, estaba buscando tener CV, estaba buscando hacerse conocida. Entonces Waldo le dice eso enfrente de todo, dada su realidad de personaje virtual, algo que nosotros no haríamos normalmente, no podemos, dada la primera característica que puse al inicio. Y al decirle eso, hace evidente algo, que las personas también somos narrativas, como decía ya Carlos. Las personas somos narrativas incompletas. Todos nosotros tenemos rostros, claro, todos nosotros tenemos presencia, claro, todos nosotros nos vemos los unos a los otros y nos sentimos, pero al final de cuentas, más allá de eso, más allá de la historia que nos contemos, más allá del nombre, incluso en este momento la mayoría no sabe los nombres de los unos y los otros, más allá de eso, ¿quién es la persona que está a tu costado? ¿Quién es la persona que está delante de ti? No lo sabemos realmente, mientras que con Waldo sí sabemos quién está detrás, sabemos que es un producto de la industria cultural, sabemos que es un dibujito animado, sabemos que tiene un nombre la productora que lo hace, el canal de televisión, sabemos que tiene una serie de chistes, sabemos que no oculta realmente nada detrás y que puede al final de cuentas ser más confiable que una persona común y corriente o que un político en este caso, porque ambos tienen una serie de farsas. Entonces Waldo nos muestra esta posibilidad de que un personaje virtual, como ser de presencia, como personaje que se pone delante de nosotros y que tiene una narrativa que es completamente clara, se convierta en algo que sea por momentos tal vez más real que cualquiera de nosotros en relación a cualquiera de otros nosotros. Eso nos lleva a una cuarta característica, que es que Waldo es el político perfecto, como también estaba viendo ya Carlos. Tiene las ventajas del ser humano y no tiene sus desventajas por ser un personaje virtual. Waldo se termina por convertir, dadas todas las características que hemos visto, en este ser que puede absorber las diferencias y salir airoso, al igual que la industria cultural de la que él forma parte, que simplifica, que masifica, que convierte en producto todo lo que encuentra y de la que no podemos escapar. Waldo también se convierte en un producto con esa capacidad, dada su situación de personaje virtual. Un ejemplo perfecto es la que vimos hace un momento también, que es cuando unos agentes del servicio secreto contactan a Jack y a Jamie y le empiezan a describir cuál es la situación de Waldo, y le dicen: Waldo es el político perfecto. ¿Sabes por qué es el político perfecto? Porque es un oso que todo el mundo ama. Es un oso que todo el mundo ama y que, como es un oso, es más ventajoso que una persona cualquiera. ¿Por qué es más ventajoso que una persona cualquiera? Porque ya nadie cree en los políticos. Todos saben que tienen algo detrás. Mientras que Waldo sabe que, la gente sabe que Waldo no es falso, o por lo menos que tiene una intencionalidad completamente clara, y que por eso no genera problemas personales, porque también termina teniendo, dada su claridad y dada su transparencia, ¿cómo decirlo?
una capacidad de adaptarse en frente a cualquier estímulo que le muestres encima. Me parece que se transforma en algo que supera el ideal como de un producto humano que escribe narrativas, que son los políticos. Los políticos escriben narrativas, los políticos nos muestran una historia. Waldo también, pero dadas sus características, lo hace mejor que ellos. Y tal vez un ejemplo muchísimo más interesante de este cuarto punto, que es mejor humano en relación a construir narrativas que nosotros, es cuando, y que por ende puede adaptarse a cualquier situación, es cuando pierde la candidatura al Parlamento. En una de las escenas casi finales, Waldo pierde, dan los resultados de las candidaturas y Waldo pierde, gana Monroe. Y normalmente, ¿qué ha pasado? Ha perdido, ¿no? Waldo ha perdido. Pero lo que sucede inmediatamente es casi lo completo opuesto, porque lo que sucede es que Waldo empieza a gritar: le doy 500 libras a la primera persona que le tira un zapatazo a Monroe. Y todos empiezan a tirarle zapatazos. Y Monroe termina agachado y tratando de escaparse de la situación. Waldo, dada su situación de personaje virtual y de parte de la industria cultural, puede adaptarse en cuestión de segundos a una situación completamente desventajosa como es haber perdido la única razón por la cual existes en el público general y convertirse en alguien a la que las personas siguen totalmente de todas maneras y que siguen a tal punto que son capaces de tirar un zapatazo a un político porque él lo dice. Y esto nos lleva ya a la última característica que les quería mostrar, y es que Waldo está sobre ti, está sobre tu voluntad, sobre la voluntad de Jamie, sobre la voluntad de nosotros, ¿no? Hasta ahora hemos visto como al ser un producto de la industria cultural y tener las características de la industria cultural en relación junto a sus características de personaje virtual, termina por ser un ser mucho o igual de real que nosotros y además muchísimo más adaptable de lo que nosotros somos. Y dentro de esa adaptabilidad, dentro de esa posibilidad de estar constantemente cambiando, se termina convirtiendo en algo que puede devorar y controlar casi cualquier cosa y que puede escapar a nuestra voluntad, ¿no? En esta escena, por ejemplo, que vemos, Jamie, ya casi por el final del capítulo, se siente arrepentido porque ve cómo ha ido evolucionando toda la situación, cómo Waldo está descontrolado, cómo empieza a